Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos en otra edición de su programa Hoja de Ruta. Y como ha sido costumbre en este programa, estamos tratando temas de actualidad en materia política y algunas veces, lo debo decir con toda franqueza, estamos incursionando en los temas de carácter económico de este país, que por cierto están muy de moda con las declaraciones recientes del secretario de Hacienda, que por demás han sido comentadas. Yo le pedí al diputado Arturo Zamora y él generosamente ha aceptado venir a charlar con nosotros unos breves minutos, porque el diputado Arturo Zamora, además de ser un brillante abogado teórico en distintas disciplinas jurídicas, acaba de escribir un artículo que yo leí y que me parece muy interesante en el tema que queremos platicar. Fíjense, amigas y amigos, que en términos de la cuenta pública, que es nuestro tema, digo que es nuestro tema porque lo tratamos una y otra vez hasta que la gente nos apoye en la idea de que la cuenta pública es la mejor manera de saber qué tan importante o no ha sido el ejercicio gubernamental. Y fíjense, amigas y amigos, que el secretario de la Función Pública, que le corresponde por ley, es su obligación cuidar que haya fidelidad entre lo que se apruebe en el gasto público y lo que se gasta. Es el primero que incurre en cuestiones que no tienen una explicación sencilla. Entonces, bueno, pues hemos pedido en la comisión permanente que se investigue porque fíjense que ha recibido más de 3.500 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda le manda este dinero y el señor lo recibe. ¿Y qué creen que hace con el dinero? Lo manda a Turiste. ¿A Turiste? La gente, ¿por qué a Turiste? Ah, bueno, les explico, es que Turiste puede asignar contratos sin licitación. Y ahí está el asunto. Manda el dinero a Turiste y Turiste, pues, contrata. En el tema de los 3.500 millones, tiene que explicar qué pasó con eso, por qué recibió ese dinero, por qué no le dijo al secretario de Hacienda, oye, tú no me puedes mandar ese dinero, ni yo puedo trasladarlo de esta manera. Bienvenido, diputado Zamora. ¿Cuál es tu opinión en relación con todo esto que estamos viendo? Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes, muchas gracias, César Augusto. Bueno, pues efectivamente el problema es que lo puedo contextualizar de la siguiente manera. Cuando el hoy titular de la Presidencia de la República hizo su campaña, hablaba mucho de la transparencia y la rendición de cuentas. Después, en el plan de desarrollo, estableció claramente como una obligación del Estado mexicano transparentar los recursos, el manejo de los recursos, el rendimiento de los recursos y, por supuesto, rendir cuentas muy claras hacia la sociedad. Y esto no ha ocurrido. Desafortunadamente, hoy nos damos cuenta que precisamente la instancia de gobierno responsable de hacer la revisión del manejo presupuestal de todas las dependencias del gobierno federal, pues ha incurrido en una serie de irregularidades. Esto es, que la instancia en donde se tiene que supervisar cómo se manejan los recursos públicos ha incurrido en una tremenda irregularidad. Pero además tenemos una situación que agrava este hecho, que por supuesto tiene que llamar poderosamente la atención de todos los mexicanos, porque se trata de recursos de todos los mexicanos, se trata de recursos públicos de todos nosotros que tributamos. Y es el hecho de que, bueno, pues al día de hoy tenemos casi 40 dependencias del Estado mexicano que no tienen a su correspondiente contralor, no tienen quien haga la supervisión y la revisión de las cuentas. ¿De cuántos años a la fecha? Bueno, pues estamos planteándonos prácticamente que durante toda esta administración, durante el inicio de la administración, siempre ha habido una gran movilidad y hoy día incluso tenemos secretarías como la de Hacienda, Comunicaciones y Transportes. Gobernación. Tenemos Gobernación que no tienen a un contralor, cuando la propia ley de la Administración Pública Federal establece claramente que es uno de los requisitos, que se establezca claramente en qué se están gastando o invirtiendo los recursos públicos. Entonces, en este orden de cosas, por supuesto, es muy importante que nosotros los mexicanos estemos al pendiente de un tema que algunos dicen que es un tema superado, que es un tema de otros tiempos. Por supuesto que no. Se trata del manejo de recursos económicos, se trata del manejo de recursos públicos y hay una obligación determinada claramente en la ley y no se está cumpliendo con la ley. Entiendo que también la propia Auditoría Superior de la Federación ha realizado una serie de observaciones en diferentes cuentas públicas que finalmente se remiten a esa instancia
para que inicien los procedimientos correspondientes, incluso de sanción y en su momento también de denuncia por las responsabilidades de carácter penal que puedan tener toda esta cadena de funcionarios públicos, de servidores en diferentes instancias del gobierno federal, y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada. Creo que aquí la importancia de la iniciativa que precisamente has presentado sobre la reforma constitucional, la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, al Código Penal y también, por supuesto, a la ley orgánica correspondiente al Ejecutivo Federal para que se pueda establecer límites verdaderamente claros en la propia disposición legal para evitar este tipo de dispendio en donde no sabemos a dónde se está yendo el dinero y no hay ninguna observación, no hay ninguna calificación sobre la calidad de los servicios, sobre la calidad de los bienes de consumo que en un momento dado el Estado mexicano esté contratando y sobre todo el efecto, si realmente es benéfico para la población o no ha sido benéfico. Pero aparte, licenciado Zamora, yo creo que el gran problema ahí es que estamos diciéndole a los mexicanos que en este país todo se puede. Es decir, que en la medida en que el secretario de Hacienda tome el dinero público que dice en el presupuesto que debe estar asignado para una materia y le envía a la Secretaría de la Función Pública. Yo digo que si se la mandara a otra, bueno, también es censurable, pero ¿por qué a la Función Pública que tiene la obligación de evitar justamente que eso pase? Y luego lo mandan a Turiste. Yo digo que para cualquier observador mediano, a ver, si realmente es para el Fideicomiso Bicentenario el dinero, ¿por qué no lo envían directamente al Fideicomiso Bicentenario? Que el Fideicomiso Bicentenario directamente le explica a los mexicanos, bueno, vamos a hacer este hoyo, vamos a poner estas estructuras, vamos a hacer tal cosa, y liciten públicamente los contratos. No, lo manda Turiste abogado, porque ahí no se hacen licitaciones. Así es. ¿Cómo ves ahí eso? es donde encontramos nosotros la parte donde creo que el gobierno federal está haciendo un mal manejo de los recursos públicos. El envío de este dinero que va de Hacienda a la Secretaría de la Función Pública para que luego lo ejerza Turiste sin necesidad de licitar un proyecto que es muy millonario, pues realmente lo que están haciendo es brincarse las reglas que determinan en un momento dado cuáles son los motivos de los concursos en esta materia. A mí me queda muy claro que en esto subyacen cuestiones de gran opacidad. O sea, no se está cumpliendo con el compromiso de rendición de cuentas, no se está cumpliendo con la promesa de la transparencia en el manejo de los recursos públicos y se busca cuáles son los recovecos que en un momento dado puede tener las leyes para por allí de alguna manera hacer un gasto. Yo no le puedo llamar inversión porque no veo cuál es el beneficio para los mexicanos, este tipo de cosas. Y entonces encontramos que finalmente, pues una de las labores de nosotros es ir cerrando el camino para evitar que se utilicen estas lagunas o estos vacíos de la ley a fin de que en un momento dado pues se evite que haya servidores públicos que estén enriqueciéndose de manera ilícita, porque esto nos puede llevar a una cuestión también muy importante, la tipificación de un delito de peculado. La ley claramente en el Código Penal Federal establece que comete el delito de peculado aquel servidor público que dispone de recursos, bienes, servicios, etcétera, hacia un fin distinto para el que le fueron asignados. Entonces, en términos de la legislación penal de carácter federal, yo creo que es un asunto que puede llevarnos a la consideración de presentar formalmente en su momento una denuncia de carácter penal para que sea el Ministerio Público quien investigue una situación que está debidamente tipificada como delictiva en nuestras leyes. Pues amigas y amigos que nos hacen el favor de ver, este es un tema de la mayor relevancia, porque fíjense que cuando discutimos los impuestos que se le van a poner a la gente, casi siempre hay una discusión que se centra en el asunto del IVA y si van a poner el IVA o no. Luego viene la discusión del presupuesto y también ahí hay una amplísima discusión, cuánto van a gastar el ejército, cuánto en seguridad pública, etcétera. Pero cuando se trata de rendir cuentas, yo creo que ahí, de verdad, yo he dado esa lucha, a ti te consta, reiteradamente, rindan cuentas. ¿Por qué hacen eso? Aquí en el Paseo de la Reforma está ese hoyo donde van a hacer un monumento del Bicentenario. Bueno, ya estamos a mediados de 2011, no hay tal monumento, pero dejen de eso, la forma
de financiar eso con dinero que Hacienda le manda a la función pública. La función pública se la manda a Turiste y Turiste, pues es Turiste, ¿verdad? Hace lo que quiere y ahí tenemos un asunto que los medios, Arturo, los medios del periódico Reforma, el columnista López Dóriga, muchos se han interesado en, bueno, ¿por qué están haciendo eso? Es una pregunta muy sencilla que yo creo que amerita que se resuelva. Que se investigue, porque además, si se dice que se quiere crear un monumento a la independencia, por la información que tenemos, más bien es algo que es como un monumento a la dependencia, porque los materiales vienen de Brasil o vienen de Italia, los técnicos vienen de Canadá, y bueno, todo este tipo de cosas nos llevan a concluir que ni siquiera como país estamos preparados por una situación de esta naturaleza. Es muy, muy delicado, Arturo. Yo creo que tú como experto, yo leí tu artículo con mucho interés ahí en el periódico El Financiero, también se dicen estas cosas, y yo les quiero decir a todos que no es un asunto menor, digo, no hay violaciones a la ley que sean chiquitas, es una pequeña violación, no es ninguna pequeña, las violaciones son violaciones a la ley. Y en este caso, si la Secretaría, fíjate que yo insisto mucho en eso, Arturo, porque es la Secretaría que teóricamente su función es evitar que pase esto. A ver, ¿de dónde van a hacer una obra de este tamaño? Hombre, una licitación pública, que la gente se entere quién es la compañía que va a contratar, qué tipo de materiales, cuánto va a costar, qué dimensiones va a tener el proyecto. ¿Qué beneficio le va a dar? ¿Qué beneficios? Todo esto está sumido, como dices tú, en una gran opacidad. Así es, definitivamente. Y naturalmente, amigas y amigos, que yo creo que necesitamos tener en México mejor rendición de cuentas. Concluyo, amigas y amigos, diciéndoles, miren, les quiero decir, se nos llena la boca, diputado Zamora, diciendo que en este país la democracia, pero la democracia no se concluye si no hay un ejercicio de rendición de cuentas. Los gringos dicen accountability. Tenemos que rendir cuentas, la confianza depositada en que se tradujo. ¿Verdad? Así es. Ese es el final de nuestro comentario del día de hoy. Le agradezco pues a Arturo Zamora su comparecencia aquí, siempre ilustrativa y generosa. Muchas gracias, don Arturo. Y a ustedes, amigas y amigos, como siempre, me llamo César Augusto Santiago. Ojalá que nos acompañen pronto. Buenas noches.